Buenas noches, estimadas y estimados participantes, a la actividad académica denominada Marcas Electorales Internacional, módulo 6, Gobernabilidad y Políticas Públicas en tiempos de la COVID-19. Reciban un cordial saludo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas, quien agradece su preferencia a las actividades promovidas por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy, la presente exposición está a cargo del doctor Yuri Alejandro Chessman Olaichea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y antes de dar inicio a su disertación, haré lectura de su hoja de vida. Doctor en Economía, magíster en Administración y Dirección de Empresa, egresado de la Maestría de Gestión de Políticas Públicas y abogado. Desarrolló estudios y pasantías en Corea del Sur, Italia y Austria. Docente a nivel de posgrado en el CAEN, Fundación Academia Diplomática del Perú, Escuela Nacional de Control, Universidad San Martín de Porres, ESAN, entre otras. Expositor y conferencista en temas referidos a gobernabilidad, gestión pública, políticas públicas, planeamiento estratégico, descentralización, regionalización, etc. Ex consultor de la Fundación Friedrich Ebert, PNUD y OIM. Ha desempeñado cargos públicos en la Secretaría de Descentralización de la PCM, Produce, Sedena, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, secretario técnico del Consejo Nacional de Política Criminal, consultor en el MINCETUR y Relaciones Exteriores, ex integrante de diversas comisiones multisectoriales. Actualmente director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, autor del libro Modelo de Mancomunidad Regional. Previamente a la disertación de nuestro director, quiero resaltar algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la presente sesión. Como punto número 1, todos los asistentes que deseen el derecho de constancia de participación deberán estar debidamente identificados con sus nombres y apellidos completos, así como permanecer durante todo el evento. No es necesario registrarse por el chat, ya que nuestra plataforma automáticamente registra sus nombres y apellidos. Como punto número 2, por motivos de tiempo y orden, quienes decidan preguntar deberán realizarlo en forma breve a través del chat de esta plataforma, la cual cuenta con un espacio de preguntas y respuestas que serán respondidas por nuestro expositor cuando finalice su disertación y anunciadas por mi persona. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Yuri Chessman Olaichea para que inicie su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos los participantes de Martes Electoral Internacional. Un tema muy de moda, gobernabilidad y políticas públicas en tiempo de la COVID-19. Les agradezco su preferencia y espero que esta disposición que vamos a realizarle en unos 40 a 50 minutos sean de su agrado. Iniciamos con temas de gobernabilidad, pero para entender la gobernabilidad, primero hay que entender el Estado. ¿Cómo está compuesto el Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Y hay que entenderlo porque el Estado, en los elementos, incluye uno que es muy importante, el territorio. Y en el territorio está la población, la cual demanda nada menos que servicios y bienes. El territorio hay que administrarlo. La población está sobre el territorio y interactúa a través de su interacción social, económica, intercultural. Pero este territorio, esta población necesitan que los gobierne, necesitan una administración. Y tenemos tres poderes en el Estado. El poder ejecutivo, es el gobierno nacional, regional y local. El poder legislativo, que viene a ser el Congreso de la República. Y el poder judicial, que tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Tres poderes muy importantes. Entendiendo que administrar el territorio, administrar a la población, demanda nada menos que el desarrollo de toma de decisiones, y ahí ingresamos a lo que llamamos la gobernabilidad. Entonces, conociendo los elementos del Estado y cómo se desplaza la toma de decisiones en los tres elementos del Estado, nos vamos a la definición de qué es gobernabilidad. Y la gobernabilidad es una característica muy esencial de los sistemas políticos. Hay una interacción entre la sociedad y los actores de la sociedad,
entre la interacción entre el Estado y los actores de la sociedad. Y esta interacción entre el Estado y los actores de la sociedad se relacionan a través de la toma de decisiones que tienen que llevar a cómo administrar bien el territorio, cómo administrar bien la población. Eh, Dentro del gobierno hay entidades públicas y las entidades públicas pueden ser tradicionales, que vienen con escuelas de tipo de gestión pública, pero también hay escuelas modernas que toman o abrazan las nuevas formas de gestionar los servicios y bienes públicos. En sí, gestionar las políticas públicas, que son las tomas de decisiones. Pero como recordarán, en los elementos del Estado, el gobierno que tiene que ver nada menos que el Poder Ejecutivo, ejerce autoridad en el país. Los tres poderes del Estado ejercen autoridad en el país, pero es el gobierno ejecutivo que tiene que ver con las políticas públicas y que tiene que ver con la gobernabilidad junto con otros dos poderes, el gobierno ejecutivo, el gobierno judicial y el gobierno legislativo. Los tres de la mano nos llaman a la gobernabilidad y esto tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, si es así, y ya hemos definido la gobernabilidad como la interacción entre el Estado y la sociedad, la gobernabilidad está compuesto por procesos de selección de gobierno, la capacidad que tienen las entidades públicas de formular e implementar nada menos que políticas públicas, pero sólidas. Es decir, estas políticas eficaces que se desarrollen nada menos que en las entidades públicas que tienen competencias relacionadas a los servicios públicos y que lleguen al ciudadano. Pero también hay que entender algo que es importante. Tiene que ver el respeto a los ciudadanos y el Estado a las instituciones que gobiernan las interacciones socioeconómicas, sociales. Si no hay respeto de la sociedad y el Estado a las instituciones que gobiernan, estas interacciones entre Estado y sociedad, pues se comienza a convulsionar en el Estado, en la sociedad, y nos lleva nada menos que la ingobernabilidad. Pero también hay ingobernabilidad cuando no se formulan políticas públicas sólidas. Cuando las políticas públicas no llegan al ciudadano y producen desigualdades, entonces comienza nada menos que a dar síntomas de un país enfermo y que nos lleva a la ingobernabilidad, ¿no? Entonces estamos un poco definiendo gobernabilidad, y gobernabilidad, para ponerlo así en corto, es la capacidad de tomar decisiones vinculadas y ponerlas en práctica. Y eso es la parte más difícil, ponerlas en práctica, donde hay que respetar nada menos que diferentes enfoques de género, de interculturalidad, de territorialidad, entre otros. Y además, en nuestro país, hermoso nuestro país, hay gobiernos nacional, gobierno regional y gobierno local. Hay territorios que su idiosincrasia es diferente. Por lo tanto, el servicio público, es decir, la política pública que lleva el servicio público también debe ser diferente, debe comprender las realidades de los territorios, debe comprender el pasado, la historia en estos territorios. Pero la gobernabilidad en sí, tenemos tres definiciones que se desarrollan no solo en el país, antes ha podido tocar una de ellas. Tenemos la gobernabilidad democrática, la gobernabilidad híbrida y la gobernabilidad autoritaria. Si hablamos de nuestro pasado, hemos tenido las tres gobernabilidades, las tres definiciones de gobernabilidad. En otros países tenemos alguna gobernabilidad autoritaria, alguna gobernabilidad híbrida que va a votar, pero en sí no es una gobernabilidad plenamente democrática. En nuestro país hay una gobernabilidad democrática. Ha querido, quizás no sea, pero ustedes juzgarán si el pasado ha conllevado que no sea una gobernabilidad democrática. Pero nosotros nos vamos a ir siempre a la gobernabilidad democrática, que es el ideal. Hay también una definición de la Organización de Estados Americanos, y ello señala que para que haya gobernabilidad tiene que haber una estabilidad institucional y política. Y esta estabilidad institucional y política solamente se puede desarrollar o producir
cuando las toma de decisiones y la administración es eficaz. Cuando no hay interferencia de poderes ocultos en la toma de decisiones, es decir, en las políticas públicas, y no hay interferencia de poderes ocultos en la administración pública. También podemos decir que se relaciona la continuidad de las reglas y las instituciones siempre y cuando haya consistencia e intensidad en las decisiones que toman los gobernantes. Consistencia e intensidad, es decir, que lleven a solucionar los problemas públicos donde las desigualdades son una brecha y que el Estado, el gobierno, tiene que cerrarlas. Esas desigualdades que producen nada menos que falta de cobertura y calidad de bienes y servicios, pero otro tipo de desigualdades como había en otros países, que no porque son países con éxito económico, quiere decir que son países con muy buena gobernabilidad. Algunos países, incluso del sur, han pedido el cambio del pacto social, es decir, la constitución, porque la gobernabilidad no estaba yendo bien, pero sin embargo sus indicadores socioeconómicos estaban bien. Y esa contradicción nos lleva a decir que entonces las desigualdades no solo reflejan la situación económica de un país, sino hay otro tipo de desigualdades que tiene que el pacto social y los gobernantes solucionarlos para que puedan nada menos que las personas que viven en el territorio puedan estar a gusto, puedan estar satisfechas de las decisiones de sus gobernantes. Ahora, siempre en la gobernabilidad se produce en la toma de decisiones en la demanda que la sociedad respecto a los bienes y servicios exige, ¿no? Y el gobierno, es decir, la entrega de servicios públicos que otorga a los ciudadanos. Y esto se produce a veces un choque porque las brechas, es decir, yo oferto 1000 atenciones médicas o 1 millón de atenciones médicas, pero la demanda de la población son 2 millones. Esa brecha hace que la población comience a evaluar sobre la eficiencia y la eficacia de los gobernantes. Y en otras palabras, si sus políticas públicas que están implementando son nada menos que eficaces, porque no están llegando al ciudadano, porque no están produciendo un cambio en la sociedad, no están produciendo una satisfacción del ciudadano para decir, he cambiado mi vida, he mejorado mi calidad de vida. Entonces, pero en esta conjugación de relaciones entre la sociedad y el gobierno respecto a la oferta y demanda de bienes y servicios, hay que entender también algo importante, que en esta interacción la sociedad tiene también una responsabilidad. Y la responsabilidad nada menos que, primero, que la sociedad debe organizarse. Y la organizarse también significa que debe tener una capacidad de respuesta, de exigencia, nada menos que ante los gobernantes del tipo de bienes y servicios o el tipo de soluciones que requiere para que lo gobierne bien. Es decir, hay una responsabilidad compartida en gobernar y eso significa llegar a la gobernanza que tanto se exige ahora que en la toma de decisiones las autoridades intervengan nada menos que la sociedad civil a través de sus gremios organizados y puedan compartir la decisión, que es lo que se quiere. Entonces, las decisiones correctas conllevan una buena gobernabilidad. Las decisiones incorrectas en las políticas públicas, y es decir, las que no llegan a los ciudadanos, comienza a dar síntomas de ingobernabilidad porque la respuesta masiva, muy masiva, de los ciudadanos se produce a través de nada menos que conflictos sociales. Es decir, hay una insatisfacción, un descontento sobre la forma de gobernar las autoridades. De la introducción que hemos hecho, entonces podemos decir que la gobernabilidad tiene una íntima relación con las políticas públicas. Y las políticas públicas son bienes y servicios públicos que oferta nada menos que las entidades públicas, los gobernantes que están a cargo, ¿no? Los que diseñan, formulan, ¿no? E implementan las políticas públicas, pero tienen que implementarlas y tienen que llegarse nada menos que a los ciudadanos. Entonces, esa fortaleza, esa capacidad de desarrollar buenas políticas públicas siempre va a ser premiada con una buena gobernabilidad. Y la sociedad que interactúa en un Estado con sus 3 elementos, podemos decir que estamos llegando a un país del bienestar, como los países nórdicos, donde no hay corrupción, no hay mucho policía, porque no hay delincuencia, la educación es lo primordial, ¿no? El trabajo, no hay desigualdades en cuanto a los sueldos,
salud es de primer nivel. El Estado ofrece nada menos que servicios y bienes de calidad. Los gobernantes gobiernan bien a través de su toma de decisiones. La participación del ciudadano es muy buena porque permite que se viabilice esas tomas de decisiones y no haya esa obstrucción permanente respecto a las decisiones que toma el gobernante. Entonces, la gobernabilidad depende mucho de las políticas públicas, pero también depende ida y vuelta entre la sociedad y la autoridad. Al final, el mundo, las políticas públicas, las tomas de decisiones son las que conllevan a nada menos que a producir los bienes y servicios dependiendo del tipo de territorio que hay. Por eso que en los elementos del Estado, el territorio es muy importante, sobre todo en nuestro país, que tenemos tres variedades de territorio, costa, sierra y selva, y donde la conectividad no es muy buena por lo accidentado que es. Son 25 departamentos más una provincia, Callao, y creo que esto nos llama un poco a reflexionar sobre cómo debe formularse, cómo debe diseñarse las políticas públicas y que lleguen nada menos que al ciudadano. Pero cuando se formula, se diseña una política pública y se piensa en los 25 departamentos, ¿cómo articulamos las políticas públicas? Y eso nos lleva a poco a decidir de que la toma de decisiones, es decir, la decisión que tome el gobernante debe ser muy cuidadosa, pero también debe ser compartida con los gobernantes de los distritos, de las provincias y de los departamentos. En el informe de indicadores de gobernanza mundial hay 4 componentes que nos llevan a decir si hay gobernabilidad o no. Y creo que estas dimensiones eh, conlleva un auto, un coche de 6 ruedas. Si uno falla, digamos que la gobernabilidad se pone lenta y comienza a pintar de ingobernabilidad. La primera dimensión es la participación y responsabilidad ciudadana. ¿Qué tan importante es? Creo que en los últimos meses hemos vivido nada menos que situaciones difíciles en nuestro país, donde la participación y la responsabilidad ciudadana ha tomado un color distinto de lo que se pensaba que podía resonar una sociedad y que se pensaba que era dormida. La estabilidad política y la ausencia de violencia. Hemos pasado algunas semanas de una inestabilidad política impresionante y donde la violencia ha sido uno de los factores predominantes en estas protestas que ha habido respecto al descontento de sus gobernantes o de la toma de decisiones que ellos tuvieron. Estamos hablando de los poderes del Estado. Entonces, la sociedad es más poderosa que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La participación y la responsabilidad ciudadana es tan vital que deba depender el curso de la estabilidad política, es decir, de la gobernabilidad del país. El control de la corrupción es otra dimensión que en las últimas décadas nos ha llevado a nada menos que a producir una desencadenada acciones judiciales respecto a sus autoridades. Y que continúa esta corrupción y que las autoridades, dentro de unos ejes de las políticas de gobierno que se implementa, lucha contra la corrupción. Esa corrupción es el lado negro que siempre quiere dominar la administración pública y hacer suyas, nada menos que las políticas públicas, siempre estará permanente. Y siempre habrá una lucha contra la corrupción. Y va a depender de todos, logremos nada menos que combatir la corrupción, pero es un tema desde ciudadano muy pequeño, muy joven, muy niño, muy joven, hasta adulto, comprometerse a no participar en el tema de corrupción, no es un tema de solamente funcionarios públicos. El Estado de Derecho. Las semanas pasadas o los meses pasados hemos vivido situaciones difíciles, pero la prevalencia del Estado de Derecho da el equilibrio importante en un país democrático. El momento que el Estado de Derecho se pierda, comienza nada menos a dibujarse la gobernabilidad. Pero en la parte final de la diapositiva que ustedes están viendo, he puesto 2 dimensiones que tienen que ver con las políticas públicas. Y el descontento de la población, nada menos que es el reflejo de la mala decisión o buena decisión que tomen los gobernantes. O están contentos o están descontentos.
o están satisfechos o están insatisfechos sobre los servicios públicos que está brindando las entidades públicas. La efectividad gubernamental, que tiene que ver con la calidad de las políticas públicas, son efectivas porque se producen en la cadena de valor, es decir, en la gestión pública, de manera que pueda producirse los servicios y esto llevarse al ciudadano de manera satisfecha. Es decir, el ciudadano recibe y está satisfecho del servicio público porque hay calidad y hay cobertura. Pero también tiene que ver, para que eso haya, la calidad regulatoria. Y eso es nada menos la habilidad del gobierno de formular políticas públicas idóneas. Que el problema público que ha identificado y que demandan el actuar de una política pública estructurada, donde participa CEPLAN, los ministerios que son rectores, pueda determinarse que en el tiempo se logrará el escenario deseado. Es decir, el escenario deseado es nada menos que la condición de cambio del ciudadano, que ahora está muy mal, a ir a un lugar mucho mejor. Es decir, un lugar donde tenga calidad de vida, es decir, un país del bienestar, un estado del bienestar, donde no haya desigualdades. Entonces, como ven abajo, la efectividad gubernamental y la carrera regulatoria que tienen que ver con las políticas públicas, estas están muy relacionadas y nada menos que se conjugan con estas 4 ruedas que llevan nada menos que el vehículo de la gobernabilidad. ¿Cuándo se produce ingobernabilidad? Si tenemos las dimensiones. Si tenemos las dimensiones y hay nada menos que una de estas dimensiones comienza a flaquear o comienza a perderse, pero hay un tema muy, muy importante que debe desarrollarse. Es que hay que ver sobre las grandes desigualdades de la sociedad. Cuando se evidencia una alta concentración de riqueza en un grupo muy reducido de personas, caso de un país vecino, entonces la gran cantidad de descontento, la gran cantidad de ciudadanos descontentos por la riqueza que no llega hacia ellos, entonces comienza a protestar y comienza nada menos a protestar. Y esa desigualdad que tiene evidencia, comienza a tejer procesos políticos que tienen un origen ideológico y económico. Va como una olla de presión, comienza a forjar y en algún momento tiene que tener un desfogue. Y ese desfogue se convierte en ingobernabilidad. Y va a llamar que haya un cambio en la Constitución porque el pacto social, la norma de normas, no ayuda a establecer esta cadena de relaciones que tienen que ver nada menos que lleven a todos los ciudadanos a brindar oportunidades iguales para todos. Creo que es uno de los grandes retos de los estados. En un análisis que hacen los grandes economistas, sociólogos, politólogos, un estado de bienestar es aquel que tiene mayor igualdad en sus ciudadanos, es decir, económico y social, que la distribución de la riqueza nada menos llegue a todos sin excepción y que la parte social de las políticas públicas se desarrollen en plenitud sin dejar atrás a nadie, es decir, sin haber brechas. Un ciudadano que tiene todos los servicios coberturados y de calidad puede irse a la corrupción. Un ciudadano que el Estado, con su sociedad organizada y comprometida, nada menos compartiendo estas decisiones, le brinda al ciudadano oportunidades de vida y oportunidades de vida de calidad, donde esté satisfecho en el lugar, en el territorio que está desarrollando su vida, él, su familia, ¿puede cometer corrupción? No. Un ejemplo son los países nórdicos y en otros países más, donde no hay corrupción y donde lo que tiene que ver con el tema de corrupción o la moral está en otra dimensión de lo cual nosotros estamos en este país viendo cómo combatimos la corrupción. En nuestro país, en cuanto a la mejora institucional, que es la que tiene que desarrollarse, las políticas públicas, tenemos esta diapositiva, este gráfico
sobre los pilares institucionales que tienen que ver nada menos que con la competitividad, con un reporte de competitividad mundial. Tenemos los componentes del pilar institucional: derecho de propiedad, ética y corrupción, influencia indebida, eficacia de gobierno, seguridad, ética corporativa y responsabilidad. Perú es el color negro, las líneas negras. Estados Unidos es el color rojo, Francia el verde, Colombia el azul y Corea del Sur el morado. Vean del 0 al 40. Mientras más se aproxima hacia afuera, es decir, tiene mejor institucionalidad. El Perú ha retrocedido en el tema de elecciones públicas en los últimos años. Para el análisis, pero no estamos yendo aún, digamos, como un país donde figuremos en el reporte de competitividad global en buena posición, ¿no? Y recuerden que el tema de instituciones públicas y privadas conjugan en el compartir de las responsabilidades de la gobernabilidad. La gobernabilidad la hemos ido viviendo, pero hasta que llegó en 2019, en diciembre, y comenzó en marzo en el Perú, nada menos que el estado de emergencia por el COVID-19, la pandemia, esta pandemia sanitaria, que si estamos con brechas de cobertura y calidad de servicios públicos, con deficiencias en el Estado respecto a sus entidades públicas, con una falta de gobernanza por la poca comprensión que hay entre el gobernante y la sociedad civil, pues bueno, la pandemia, el COVID-19, ha producido o ha acrecentado mayores desigualdades económicas y sociales. La pérdida de 4 millones de puestos de trabajo, se ha elevado nada menos que la pobreza en el Perú. La cobertura de salud no cubre mayormente a todos. En sí, prácticamente, si hablamos de indicadores y de sectores, las desigualdades han crecido. Y han crecido no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y estamos ahora trabajando políticas públicas. Los gobiernos en el mundo, en especial el Perú, que es el análisis, está trabajando cómo disminuir estas desigualdades. Si antes teníamos igualdades, ahora tenemos mucho más desigualdades. Mucho más. La cobertura, las desigualdades, mayores desigualdades, la cobertura se ha acrecentado, la cobertura en cuanto a las brechas se ha desarrollado. Pero se produce nada menos que esta pandemia, las entidades públicas que en su normalidad desarrollaban bienes y servicios públicos, ejecutaban las políticas públicas y que tenían nada menos que todo el sistema digital en el Perú donde se desarrollaba. Cuando llegó la COVID nos dimos cuenta que había una brecha abismal en el tema digital. Miren la diapositiva. La brecha digital es esta. Y el COVID prácticamente hubo un confinamiento, todas a la casa, trabajo remoto. ¿Y cómo hacer trabajo remoto? ¿Cómo estudiar desde casa? Si esta es la brecha digital en el Perú. Observen, rural, 6%. ¿Cómo llevar la educación a la zona rural si la educación es virtual? En lo urbano, 41%, en el Perú 40%, en Lima Metropolitano, solo Lima, 63%. Con esta brecha digital, ¿cómo puedo desarrollar nada menos que la gestión pública, donde el trabajo remoto, la educación virtual y todo está relacionado a nada menos que a la digitalización, a la tecnología, ¿no? Y entonces, en lo que ha sucedido, que apenas ha habido autorización de salir de confinamiento y tener algunos días o horas para transitar, salen indesmayablemente a las calles y como han perdido el trabajo, salen a buscar una oportunidad de trabajo o hacerse un medio para sobrevivir. Pero esta es la realidad.
la respuesta en el Estado, como política prioritaria, es reducir esta brecha. Entonces estamos viendo que en las políticas públicas, en el tiempo actual, tiene que nada menos producirse esa brecha. Pero miren esta brecha digital, si ya no solamente vemos la parte de Internet, vemos la telefonía fija, vemos la telefonía móvil, la computadora y el Internet. Miren la brecha de los cuatro, servicios y bienes. Telefonía móvil, casi todos tienen celular, ¿no? Telefonía fija, 20%. Ya nadie usa pues celular fijo, ¿no? Teléfono fijo ya prácticamente está ahí como parte de la historia. La computadora, solo el 35% tiene computadora en el país. Si es así, ¿cómo trabajar virtualmente? O estudiar virtualmente, o hacer emprendimientos virtualmente, ventas y todo eso. Y el Internet es 40% que hemos visto la brecha. Entonces, lo que ha salvado en las comunicaciones es el teléfono móvil, que han podido ustedes ver que las casas, los hogares, de lugares muy alejados que no tienen Internet, los niños, los alumnos han recibido nada menos que sus clases por los medios, por los celulares, siempre y cuando tengan pues data, ¿no? Pero si tenemos que ver con la parte digital, los sistemas administrativos, que es el soporte de la cadena de valor, que es el soporte de las políticas públicas, que es el soporte de la producción de bienes y servicios, se encontró con una brecha impresionante en el tema de la digitalización. En estos últimos meses, los sistemas administrativos han acelerado más del 100%, por decirlo así, en nada menos que mejorar sus tecnologías. Esta pandemia, hasta el día de hoy, es desastrosa en el tema socioeconómico, pero también ha brindado una oportunidad para que el Perú avance en el tema de la tecnología. Gestión de recursos humanos, trabajo remoto. ¿Alguien pensaba de que podemos trabajar todos desde la casa? Levanten la mano. Muchos decían, no, yo tengo que ir a trabajar, porque allá están mis compañeros de trabajo, está mi sitio, me estresa la casa. Otros no podían hacerlo porque no tenían internet. Otros no manejaban bien la computadora. Pero al día de hoy, el trabajo es remoto y solo un porcentaje es presencial. Y están trabajando todos. Ha demorado esta capacitación, digamos, autocapacitación de cada uno. Pero están haciendo trabajo remoto. Particularmente, personal a mi cargo ha ido adaptándose y perfeccionando sus conocimientos y la utilización de las tecnologías para realizar las funciones que corresponden. Y entonces el día de hoy hay una habilidad, porque las competencias virtuales se han empoderado en todos los trabajadores. El conocimiento, la habilidad que te da la capacidad del trabajador y la capacidad te lleva a la competencia virtual. Entonces, en gestión de recursos humanos, trabajo remoto. Antes de la pandemia era impensable, 5 o 6 años demoró la política de teletrabajo, que ya no se llama así, se llama ahora trabajo remoto. Y la pregunta es, si volvemos a la normalidad, ¿desaparecerá el trabajo remoto? Donde ha obligado a que las mesas de parte sean virtuales, es decir, que no vaya el ciudadano a dejar ningún documento, sino que lo envíe por internet. Entonces, como ven, la pandemia también ha logrado que el Estado, nada menos que adelante algunas políticas que estaban pensadas, rezagadas o en plazos, y que llegue a nada menos que a actualizar sus tecnologías en abastecimiento, en presupuesto, en tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento, defensa del Estado, control, modernización de la gestión pública, que está encargada de los sistemas administrativos. Y hablando de poder judicial, muchos que son abogados y que me están escuchando, las audiencias son virtuales. Hasta en la Corte Suprema hay audiencias virtuales.
¿Podían pensar esto que podía ocurrir? Pues ahora esos servicios del Poder Judicial se han puesto nada menos que virtuales. Y el abogado no tiene que tomar su vehículo o tomar un taxi para ir a la Suprema, esperar ahí que te llamen y la audiencia. Lo puedes hacer de tu estudio. Un gran paso en el desarrollo de las políticas públicas, en el desarrollo de los servicios públicos. La tecnología ayuda mucho a que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. La brecha digital es un tema cultural, pero también generacional. Yo creo que este reto es formar una nueva cultura digital. Muchos dicen, ¿qué edad tienes? 40. Ah, bueno, ¿qué edad tienes? 15. Ah, tú has nacido con la digitalización. ¿Y si los de 40 no hemos nacido con la digitalización? Es un tema cultural y la cultura se forma. Y la cultura ahora, con la pandemia, en tema de digitalización, ha ingresado con fuerza, y nada menos que no había otra alternativa de adaptarse. Las próximas generaciones que vienen van a recibir nada menos que unas entidades públicas que desarrollan políticas públicas utilizando mejor sus tecnologías. Eso es bueno. La construcción del Estado en la utilización de tecnologías nos lleva nada menos que a comparar a países desarrollados, donde aquí estamos en una escuela de gestión pública, de gestión por resultados, cuando en otros estados están desarrollando otro tipo de escuelas de gestión pública, ¿no? Y creo que eso, al menos en tecnología, nos ha adelantado años y años que habíamos poco postergado. La brecha digital, cultural y generacional está cerrando, se está cerrando, está cerrando, y creo que de acá a 1 o 2 años, cuando la brecha digital, es decir, la oferta de los bienes y servicios, se reduzca, no sea 40%, si sea 20 o 15, y tengan más oportunidad los ciudadanos de acceder a la tecnología, es decir, a Internet y a la tecnología, mejor va a ser el desarrollo del país, el emprendimiento, la parte social, la parte económica, todo se desarrolla. Pero la pandemia sigue, pues. Y no es que la pandemia ya haya vacunado a todos y se vaya. Es decir, todos están vacunados, salgamos a correr a la calle, ya no nos contagiamos. No, los rezagos de la pandemia, del COVID-19, van a quedar durante muchos años. Y para enfrentar la pandemia se necesita nada menos que gobiernos eficaces, inclusivos y responsables. Creo que el gobernante, el funcionario, debe ser pragmático en tomar decisiones ahora. Tiene que ser flexible y asegurar que lo perfecto en la toma de decisiones es enemigo de lo bueno ahora. Y Vino dice nada menos que el BIP en su presentación y recomendaciones sobre políticas públicas frente al COVID-19. Un funcionario pragmático, un funcionario flexible en la toma de decisiones, un funcionario que conlleve a que las decisiones vayan a un poco de gobernanza, es decir, que la sociedad comparta y que a través de las tecnologías pueden desarrollarse esa toma de decisiones. No necesitas salir a un taller, no necesitas alquilar un local, puedes desarrollar un Zoom como el día de hoy, que tenemos cerca de 200 participantes. Pueden compartir las decisiones, ¿no? En otros países hay 4 referendos al año. Acá solamente es por excepción. Ahí es porque un tema de necesidad de consulta ciudadano sobre las decisiones que toma el gobernante. Y el ciudadano voluntariamente va a, nada menos dentro de su responsabilidad como ciudadano, va y vota y dice si está bien o no la norma o la política pública en los referendos. Esa gobernabilidad democrática es la que tenemos que construir. Políticas públicas frente al COVID. Primero, políticas diferenciadas. ¿Por qué políticas diferenciadas? Porque todos los sectores no han sido nada menos que dañados por el COVID de la misma manera. Hay sectores que están graves y agonizantes. Entonces el gobierno tiene que ir a esos sectores y los demás tendrán que esperar un poco. Pero aquellos sectores que están graves, agonizantes ahora, tiene que salvar. Hay grupos de población que lamentablemente no ha sido nada generosa este COVID. Algunos sí, porque han podido quizás a través de los servicios que necesitaba solucionarse a través del COVID, es decir, de limpieza y otro tipo de servicios,
pero hay otros servicios que son 4 millones de personas que han perdido su trabajo, y eso conlleva nada menos, y empresas que han cerrado, que el Estado debe ir hacia a esta población, a este grupo de empresas y salvarlos. El gobierno toma algunas decisiones sobre algunos préstamos para no romper la cadena de producción, pero era parte de una de las recomendaciones que tenía el BID. Pero hay algo que tenemos como enfermedad endémica. Es una falta de coordinación entre niveles de gobierno. La disputa constante entre regional, local y local, regional y nacional nos ha llevado pues a veces a que los enfrentamientos pierdan oportunidades la población que vive en esos territorios. Hay plataformas muy idóneas que el gobierno construye. El tema es la eficacia de las plataformas. Porque en estas plataformas que se desarrollan, donde van los gobernadores regionales, donde van los ministros y comienzan a producir acuerdos respecto, están tomando decisiones y están tomando acuerdos. Al final, la política está nada menos yéndose del sector, del ministerio, hacia los gobiernos regionales, hacia los gobiernos locales. Porque las políticas públicas no se quedan en el ministerio, se ejecutan. ¿Y quién ejecuta? El rector no es ejecutor de políticas públicas, me refiero a los ministerios. Es nada menos rector de las políticas públicas, pero el ejecutor nato de las políticas públicas son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, cuando se ponen y se sientan a coordinar nada menos que estas políticas públicas, y esto lleva a una mejor gobernabilidad, entonces podemos decir que sí tenemos un futuro de colores. Pero esta descoordinación, es decir, una eficiencia en la articulación, solo causa pérdidas de vida y pérdida de recursos. Entonces, creo que esa es una de las finalidades que tiene que ver, al menos el gobierno nacional, regional y local. Ahora, respecto a las funciones eficaces, entre ellas tenemos continuidad de las actividades, es decir, el Estado debe brindar nada menos que los servicios esenciales, pero seguir brindando nada menos que los servicios y bienes públicos que está acostumbrado. Algunos servicios se han cerrado poco por el tema de la pandemia, pero tiene que poco a poco abrir estos servicios y nada menos que atenderlos. Obviamente, las decisiones van al tema de emergencia, ¿no? Pero tiene que llegar también al tema local. Movilizar recursos significa tener cuidado sobre los riesgos que pueden llevar al fraude y a la corrupción. Al comienzo se destinó recursos y al final comenzaron las denuncias sobre la mala compra de algunos bienes y servicios. Cuidado con eso porque al final te lleva a una mala decisión y en la toma de decisiones solamente pierdes recursos que deben ser bien utilizados. Respecto a los alivios de los ciudadanos y de las empresas, tiene que ver nada menos que en los ingresos internos que produce el Estado, tiene que ir a estos sectores que están necesitados. Es decir, la salud es primordial, pero también la parte económica. Entonces, en las políticas públicas, en tiempos de COVID, tenemos que trabajar políticas diferenciadas y tenemos que comenzar a trabajar funciones eficaces para lograr nada menos que una gobernabilidad. Mejorar las capacidades digitales, con lo que he expuesto, creo que ya es una obligación del Estado, es una prioridad del Estado, de sus gobernantes, ingresar más recursos en innovación, en ciencia e innovación. Países desarrollados, el porcentaje de su PBI en la investigación e innovación es 4, 5, 6 puntos. El Perú no llega ni al 1%. Yo creo que ahí podemos invertir un poco más en innovación, tecnología, para que podamos desarrollar nada menos que las capacidades digitales. Y la capacidad digital no solamente es comprar computadoras, sino la brecha digital, que eso es muy necesario. Es decir, acortar la brecha digital para aquellos que no tienen computadora, internet o tengan. Porque ¿de qué gano yo teniendo yo una computadora si no tengo el servicio de internet? Entonces, no solo es computadoras, sino es el internet, pero también un internet que permite llegar y que sea de un costo bajo y que permita llegar a todos. Porque también si es muy caro, al final sigue la brecha.
¿Cuáles son las capacidades digitales? Bueno, para visualizar estas capacidades digitales tenemos que analizar 5 pilares, que son el pegamento nada menos para una economía digital. Primero, la infraestructura. 40% que se brinde el servicio de Internet, 60% de brecha. Es muy alto. Plataformas. En las plataformas educativas hay varias plataformas que las universidades están utilizando. No hay universidades, hay universidades, pero no hay, ¿cómo se llama?, clases presenciales. Todas son virtuales. Y eso han sabido utilizar las plataformas que se han adecuado muy bien a las capacidades digitales, a las capacidades virtuales o a las competencias virtuales. Los emprendimientos, creo que una de las primeras fases de la parte económica es que comenzaron a haber emprendimientos respecto, ¿cómo se llama? Un WhatsApp, un número por WhatsApp y te llevamos tus alimentos. Comenzaron nada menos que comenzar a haber emprendimientos relacionados a la venta de productos de pan de llevar, de productos de casa, y comenzaron, y esto ha ido sumando, y creo que la digitalización nada menos ha crecido. Los servicios financieros. La pandemia ha demostrado que el país, que el peruano, no es muy amigable con los bancos, con sus servicios financieros. En otros países, un ciudadano ya tiene una tarjeta de ahorros y la brecha es demasiado corta. De 100 ciudadanos, creo que el 20 no la tiene, pero 80 sí. En el Perú se ha demostrado que los peruanos no están muy insertados en la bancarización. Y eso ha producido que cuando haya el bono, como lo están otorgando creo que también el día de hoy o los meses pasados, haya tremendas colas porque no tienen nada menos que, no están insertos en los servicios financieros. Gran error. Las capacidades digitales tienen que ver con las habilidades y creo que los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, todos ellos están nada menos que siendo más experimentados en el desarrollo de estas capacidades digitales que conllevan al dominio. ¿Eso es bueno? Sí, habilidad, conocimiento, habilidad te produce capacidad y la capacidad te lleva a la competencia virtual. Así que esperemos que estas capacidades digitales vayan creciendo cada vez más. Un tema muy importante es los servicios digitales. Creo que las plataformas digitales, creo que los servicios digitales antes había, ahora se han incorporado. Y se quedan, creo. Pero teniendo solamente el 80% tiene internet, entonces quiere decir que de 100% de hogares, solo el 40% puede presentar o pedir su servicio digital. El otro 40% va a ir a la entidad pública porque no tiene internet. Entonces creo que el crecimiento y la protección en esta recesión que hay tiene que ver un crecimiento, tiene que apoyarse el crecimiento de los servicios digitales. No queda otra. Las condiciones macroeconómicas va a depender mucho, el crecimiento de las condiciones macroeconómicas depende mucho de los servicios digitales. No queda otra. ¿Cómo los gobiernos pueden usar los datos para combatir la pandemia? Miren, en estos meses se ha producido tanta data que esta no se ha producido en los últimos 5 años, porque todo era papel y se archivaba y iba a pegar los grandes depósitos, los documentos y cuando venían revisaban. Sin embargo, en estos meses el Estado ha producido toda su información en data. Es decir, está en los medios digitales, está en las nubes y para una búsqueda y para un análisis es mucho más rápido que ingresar a los depósitos a buscar los informes y a buscar los documentos, expedientes que tienen que ver respecto a todos los proyectos, programas, políticas, servicios que se desarrollan en el Estado. Pero no solamente eso, también en las empresas privadas o en el sector privado. Creo que eso es muy importante, que la data pueda ser bien utilizada y que la data que se produce también sea bien utilizada. No solamente es archivar, tener ahí tu carpeta, archivar, sino que esta data tiene que nada menos que servir para un poco trabajar la calidad de la toma de decisiones en el futuro. Miren cuánta información puede consumir las personas sin colapsar. Exceso de información, vean ahí.
Hay criterios básicos a los gobiernos para mejorar nada menos que la utilización de la data y la inversión en el sistema como un apoyo digital. La importancia, la no redundancia de la información, fuentes, datos creíbles y dinámicos, mucho cuidado con los contrabandos, mucho cuidado con esa duplicidad que pueda llevar a equivocaciones erradas, o no solo duplicidad, sino que un mismo problema, soluciones, una misma información, mismo problema, diferente data, cuando debe ser una toma de decisiones y planeamiento, ¿no? Escenarios contextuales. No podemos dejar de lado los escenarios contextuales. Cada vez que un país desarrollado tiene un problema, conlleva a desencadenar, nada menos que en los demás países, también en cuanto a sus tendencias, a cambiar sus políticas. En el Perú, CEPLAN trabajó 4 escenarios contextuales para el trabajo de políticas públicas y las tendencias que conllevan a uno. El escenario, expectativa creciente de la clase media, y la clase media es exigente en la calidad de servicios públicos, pero también es consumidora, y eso es bueno porque al consumir más hay más producción. El aumento de la tecnología y la mecanización. En la pandemia, la tecnología ha dado un paso importante. Creo que la utilización de las tecnologías se queda, creo que la capacidad digital se queda, creo que las habilidades desarrolladas durante la pandemia en los trabajadores y estudiantes se queda, y creo que la forma de vivir con la tecnología ha mejorado. Somos más amigables con la tecnología, y no es un tema de edad, no es un tema de 20 años o de 25 años o de 15, no. La pandemia nos ha puesto, creo que en iguales condiciones de los que tenemos más de 40, y quizás más de 50 y 60. La utilizamos de la misma manera ahora. Nos ha obligado a utilizar las tecnologías. Hay un nuevo super ciclo de materias primas y hay una ocurrencia de desastre mayor que siempre. Si ustedes ven la televisión y ven los desastres que ocurren en otros países, cada vez que ellos son afectados a este tipo de desastres conlleva nada menos que la no compra o, de algunas materias primas. Entonces hay una correlación en los 4 escenarios contextuales y que se analizan para la toma de políticas públicas, aquellos que formulan las políticas públicas. Pero todos estos cambios que tienen que llevarse a la mejora de las políticas públicas y por ende a la gobernabilidad, solo se puede a través de fortalecer las instituciones para tener unas buenas políticas públicas. Gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales o gobierno nacional débiles, sin ninguna capacidad de respuesta, con rechazo de la sociedad respecto a los servicios públicos que brinda, solo puede llevar a la ingobernabilidad, ¿no? Tenemos que fortalecer las instituciones y para tener buenas políticas públicas, no queda otra. Y la tecnología es una de las que debe sostenerse. Pero el tema de ingresar a las entidades públicas y a fortalecer, es decir, mejorar la gestión pública, es decir, modernizar la gestión pública, y nunca acabará uno de modernizar la gestión pública. Gestión por resultados, que ahora estamos viendo, es un tema de gestión del cambio y es un tema cultural. El desarrollo de la sostenibilidad del proceso es un tema de gestión del cambio, es un tema cultural, que debe nada menos que ingresar y permanecer el cambio que se desarrolla. Y siempre habrá formas de modernizar la gestión pública. A más tecnología, mejor servicio público, porque te desencadena nada menos que la capacidad de respuesta de las entidades públicas frente a las exigencias o demandas de los ciudadanos. Hay que tener entidades modernas, pero la gestión del cambio tiene que llegar a un desarrollo sostenible en su proceso. Al final, esta gestión del cambio, este desarrollo sostenible, se desarrolla de la siguiente manera. Miren la diapositiva. Se producen las políticas nacionales. Estamos en los ministerios, lineamientos de política. Estos se desplazan nada menos que a los 25 gobiernos regionales. Comienzan a ejecutarse las políticas públicas en estos 25 gobiernos regionales, con más fuerza en unos que otros, dependiendo del problema público que debe atenderse. Estamos produciendo ya los servicios y bienes públicos, ¿no? Y bienes, carreteras, hospitales, colegios, servicios, atención de salud, educación, seguridad, entre otros.
Todo eso conlleva nada menos que, aparte de que los gobernantes estén articulados con los ministerios. Pero las políticas públicas no acaban, pues, en los gobiernos regionales, sino que se desplazan ahí hacia las municipalidades provinciales. Y son 195 nada menos, o 196. Entonces comienza a chorrear, como se dice, a implementarse las políticas públicas en las municipalidades provinciales, dependiendo de las competencias que la ley le ha otorgado, pero dependiendo del problema público, si es muy fuerte o es muy débil, entonces con más fuerza cuando el problema público es muy fuerte en el territorio de una provincia determinada. Pero no queda ahí las políticas públicas, no queda ahí, va hacia los distritos y teníamos registrados 1.646, pero el Congreso de la República está aprobando casi muy seguido nuevos distritos que tienen que implementarse. Y ya habrá que ver cuántos distritos hay más, pero registrados yo tenía hasta el año pasado 1.646. Entonces, desplaza la política de salud, desplaza la política nada menos que de cultura, desplaza la política de educación hacia los gobiernos regionales, hacia las municipalidades provinciales y hacia los gobiernos digitales, en lo que corresponde según sus competencias. Entonces tenemos 19 sectores, algunos tienen competencias exclusivas, como es Ministerio del Interior, Economía, Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa, ¿no? Pero los demás tienen competencias compartidas. Justicia también tiene competencias exclusivas. Pero tienen competencias las demás, Ministerio de Transporte y todo el ambiente y todo, y tiene que desplazarse de acuerdo a las competencias que le otorga la ley. Entonces, cuando uno habla de políticas públicas, está viendo el panorama. Alguien hace seguimiento a una política pública de esta manera, articular, sabiendo cómo está aterrizando en determinada municipalidad provincial y en determinado distrito, sabiendo cómo está articulado en cada gobierno regional. Ahora la inversa. Si se ha aprobado una política regional, la política regional articula verticalmente con el ministerio. Entonces, un gobierno regional, ¿con cuántos ministerios debe articular? Con 15 o 16, dependiendo del problema público. Cada gobierno regional articula con todos los ministerios y un ministerio articula con los gobiernos regionales. O sea, no es un tema de ida nada más, es un tema de respuesta. Es un tema de respuesta. Por eso, un gobierno regional, ¿cuántas provincias tiene? ¿Con cuántas municipalidades provinciales tiene que articular? Hay un tablero de control que articule todo eso y que nos lleve a decir, ¿hay una gobernabilidad plena en ejecución de políticas públicas? Es el reto de la gobernabilidad, es el reto de la toma de decisiones y ahora es el reto que estas decisiones nada menos que enfrenten al COVID-19. Porque si no, no salimos, pues. No salimos. En estos retos y desafíos de la gobierno y sociedad, no salimos de la pandemia. Por más que haya vacuna, continuaremos con los rezagos que nos ha traído en todas las brechas y las desigualdades en el aspecto económico y social. Todos tenemos que ir a un solo destino, pero tenemos que salir nada menos que esta trampa, de esta pandemia, que no solamente es la vacuna, sino es el esfuerzo en una gobernanza que conlleve una gobernabilidad democrática de enfrentar y ir a un país, a un estado de bienestar. Si antes pensábamos que podíamos llegar en 10 o en 15 o 20 años, pues bueno, ha habido un retroceso y hay que aceptarlo. No es culpa de un gobernante, es una pandemia, COVID-19, que ha venido a otro país y que los estados están con eso. Entonces, al final, la gobernabilidad, todos tenemos que empujar, producir esa electricidad que tiene que ir con las políticas públicas y las políticas públicas tienen que desarrollarse en los servicios y bienes públicos que el ciudadano recibe. Cobertura y calidad, satisfecho. Y voy a decir, mi gobernante que es bueno, mi gobernante no es bueno. Entonces creo que todos debemos esforzarnos, sociedad y gobierno, sociedad y Estado, porque si no las debilidades conllevan nada menos que a los fracasos y los fracasos, a como estamos viendo en otros países, a manifestaciones, conflictos sociales. El Perú tiene 200 conflictos sociales mensuales. Creo que es fácil determinar qué tipo de políticas públicas son las más débiles en ese Estado. Si uno saca un promedio de cuáles son las políticas públicas que llevan debilidad y que producen conflictos sociales, podemos decir dónde podemos reforzar.
Pero eso tiene que ver, sacarse la gafa negra de que no querer ver y aceptar la realidad y ejecutar. Al final, ¿qué papel importante cumple el Jurado Nacional de Elecciones? Pues el Jurado Nacional de Elecciones construye permanentemente el sistema democrático y la gobernabilidad democrática. En procesos electorales donde hay transparencia, donde se respeta la decisión del pueblo, conlleva un sistema democrático exitoso, un sistema democrático de luces y conlleva una gobernabilidad democrática. Y para ello, nada menos que hay desafíos que el Jurado Nacional tiene. Primero, la transformación política, que es la continuidad, la gobernabilidad democrática y la gestión electoral. Son tres que amarra con fuerza el Jurado Nacional de Elecciones y son los desafíos que emprende para siempre estar en esa permanente trabajo, ¿no? Y la transformación política tiene que ver con que una institución líder en materia electoral. Creo que promover nada menos que los vínculos de cambio en el sistema político para perfeccionar, por eso vienen las reformas del proceso electoral, las reformas políticas que llevan a, lo reitero, perfeccionar el sistema electoral. Y perfeccionar el sistema electoral y el sistema político. Pero miren unos desafíos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. La gobernabilidad democrática. La construcción de lazos, ¿no? Cerrar y disminuir esos distanciamientos entre Estado y la sociedad es un desafío que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y la gestión electoral, vaya que los mejores especialistas y funcionarios están en el jurado y son los que presentan las reformas electorales. Ahí tenemos un proyecto de código electoral. Entonces, ¿qué papel importante cumple el Jurado Nacional de Elecciones en la gobernabilidad? Es parte de la construcción permanente de la gobernabilidad democrática, el Jurado Nacional de Elecciones. Al final, todos apuntamos a un estado de sociedad y un gobierno de gobernanza. Visión del país al 2050. Todos en la misma dirección. Queremos el mismo objetivo. Un país sin desigualdades. Donde la igualdad, la distribución de la riqueza llegue a todos. Queremos un país del bienestar. Queremos un país del bienestar. Y para eso, la escuela electoral, como órgano de altos estudios electorales, de investigación académica y apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Jurado Nacional, está presente. Y está presente de esta esquina de la formación, de la investigación académica, que hemos desarrollado eventos, más de 100 eventos entre actividades académicas ordinarias y actividades académicas relacionadas a las elecciones generales antes elecciones congresales. Hemos roto nada menos que algunas estadísticas de los últimos 10 años. Hemos utilizado las tecnologías digitales, hemos implementado las competencias virtuales, hemos comenzado a desarrollar, habilidades antes no conocidas, pero demostrar que se puede, que el conocimiento puede trabajarse en plataformas virtuales, como ahora. Así es que creo que la Escuela de Gobernabilidad, el Jurado Nacional de Elecciones, es parte importante de la gobernabilidad, de las políticas públicas y ahora presente, llevando un proceso electoral en tiempo de pandemia. Grandes retos nos esperan. Bueno, yo le agradezco la oportunidad a la Escuela Electoral y Gobernabilidad por dar la oportunidad de cerrar este año con el martes electoral. Les he ofrecido a ustedes el conocimiento de lo que es una gobernabilidad, qué es las políticas públicas y cómo estas se relacionan nada menos que en la pandemia actual y cuál es el objetivo de este país, de este hermoso país, de combatirla. La vacuna no va a solucionar los problemas que nos deja la pandemia, el COVID-19. Es una tarea de los próximos 3 o 4 años volver a los estándares anteriores, pero la tecnología sí nos da unos pasos acrecentados. Muchas gracias y que reciban una feliz Navidad, mucha salud a su familia, a ustedes, y los invito siempre, como director de la Escuela Electoral, al próximo año 2021, a las actividades académicas. Hay muchas sorpresas, esperemos que tengan siempre la bondad de dar su preferencia. Gracias. Katy. Agradecemos la exposición dada por el doctor Yuri Manolechea. Y bueno, para poder culminar ya esta exposición, pasaremos a la ronda de preguntas, de la cual tenemos la primera pregunta a cargo de del señor Julián. Señala,
¿Qué debe hacer el gobierno o Estado para llegar a todos los hogares rurales del Perú donde no se cuenta con acceso a Internet, televisión y radio? Esa es la pregunta, doctor. Sí, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene desarrollado un plan para cerrar brechas. El tema es que cuando las empresas privadas están a cargo de los servicios, en este caso de Internet, ellos solo apuestan siempre y cuando tienen una ganancia. Ningún sector privado invierte si sabe que no va a ganar, porque si no se va a la bancarrota. Y ahí el Estado sale al auxilio. Y la cobertura en la Internet creo que el Estado debe asumirla. Quizás en los primeros años, hasta que cuando llegue la tecnología, la Internet y por ahí la tecnología en estos territorios, en estos distritos donde mayormente hay brechas o no hay servicio de Internet, pueda desarrollarse. Tengan la plena seguridad, apreciados participantes, de que cuando se implemente el Internet y las tecnologías en estos distritos, van a dar un salto importante, muy importante en su vida diaria. El conocimiento es instantáneo. Se va a producir la economía del conocimiento. Los ciudadanos que están ahí van a tener iguales oportunidades que uno de Lima, porque el Internet te lleva de la misma condición, de la misma forma, a la información. Pero ahora está en una gran desventaja, sin Internet. Entonces, su capacidad de información es muy diferenciada. Así que creo que el Estado tiene la responsabilidad, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de auxiliar e invertir ahí en este servicio del Internet y la tecnología, en estos distritos que falta. Muchas gracias, doctor. Bueno, la segunda pregunta está a cargo del señor Víctor Anchampuri. Señala así: para estas elecciones, ¿cómo se garantiza o fiscaliza la seguridad del proceso electoral en el marco de la declaratoria de emergencia por la COVID, tanto para el sistema electoral como para la población? ¿Algunas acciones concretas? Esa es la pregunta, doctor. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, para estas elecciones, ¿cómo se garantiza o fiscaliza la seguridad del proceso electoral en la declaratoria de emergencia por la COVID-19, tanto para el sistema electoral como para la población? ¿Algunas acciones concretas? Sí, en el Jurado Nacional de Elecciones, tanto en el Jurado como en la OMPE, ya ahí han tomado medidas respecto a garantizar en tiempo de pandemia las elecciones realizables. Hay países que ya han desarrollado sus elecciones y creo que te puede tomar como ejemplo, pero ya creo fiscalización y las entidades, las áreas a cargo del jurado y de la OMPE ya han resuelto, incluso creo que ya han publicado algunas medidas respecto al proceso electoral. Está garantizado eh, la, la seguridad en ese sentido. Gracias, doctor. Bueno, la tercera pregunta está a cargo de Tatiana Ordóñez y señala así: en España hay todo un sistema para la transparencia de la utilización de los bienes del Estado. Sin embargo, en nuestro país no es posible. ¿A qué se debe? Ah, ya. Si la brecha, si la brecha es 60% y en Lima es menos, porque hemos mostrado ahí los gráficos, ¿cómo podemos transparentar la información que generan las entidades si el 60% no tiene acceso a Internet? Entonces, cuando publican en sus páginas web la información, porque sí la están haciendo las entidades públicas, no todas de la misma forma ni de la misma intensidad, pero la tecnología en cuanto al gasto presupuestal y los servicios que están en la página web del Ministerio de Economía, ya hay esa información. El tema es cómo ingresar a buscar esa información que muchos de profesionales no lo conocen. En CEPLAN, por ejemplo, están las brechas, hay 4 sectores que están ahí. En CEPLAN hay muy buena información para ver el tema de brechas y de gasto que se está desarrollando en los gobiernos regionales. Hay mucha información en los ministerios. El tema es que hay que enseñar a los ciudadanos a poder ingresar en estas plataformas y puedan buscar la información. A veces para algunos es difícil porque es un poco complejo, pero a manera que uno va practicando y ingresando a consulta amigable como Ministerio de Economía, INEI y otros, hay información muy importante. Las entidades públicas tienen que
transparentar, pero ahora con la tecnología difícilmente escapan, ¿ah? ¿Sí? Al menos los que tienen ya conectados sus sistemas al Ministerio de Economía y otros sectores. Pero hay entidades que todavía por falta de internet no están conectados, entonces es un poco difícil. Pero la tecnología va a abrir ese espacio oculto, secreto del gasto público y en qué están invirtiendo, ¿no? Poco a poco creo que se ha ido mejorando la transparencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos la última pregunta a cargo de Mónica Salazar Suárez. A partir de la pandemia se ha evidenciado la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, igual que la falta de gestión de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Desde esa perspectiva, ¿diría usted que la regionalización ha fracasado en el Perú? Esa es la pregunta. Bueno, me preguntan a una persona que es sumamente creyente en cuanto a la descentralización. Eh, una de las principales reformas del Estado es la descentralización y la regionalización, no hay otra. Es como quitarle la oportunidad al ciudadano de la provincia o del departamento la oportunidad de elegir su destino. Y si tú no gobiernas, no seas jefe, no seas alcalde, no seas gobernador, no seas consejero regional, no seas gerente. Todo lo decide Lima. No, la descentralización es ese desprendimiento del poder político, económico y administrativo de darles nada menos a los gobiernos, a los departamentos, a ciudadanos que lo hagan. Los GORE, ¿no? El único ejecutivo, viajan a Lima y se reúnen, ¿sí? ¿Qué representa a un gobernador viajar a Lima? Pues bueno, es prácticamente 2 días de salir de su despacho y trasladarse nada menos que a Lima, avión, llegar, reunirse, al día siguiente, si encuentra vuelo o el clima lo ayuda, regresa. Pero miren ahora, la pandemia ha obligado que el Congreso se reúna virtualmente eh, y de que las demás entidades también se reúnan virtualmente. Entonces los GORE, que es una plataforma, debe reunirse virtualmente, así el gobernador, desde su lugar, de su despacho, termina la reunión, comienzan las comisiones de técnicos también virtualmente. ¿Cuánto vamos a ahorrar en pasajes en avión? Que los 25 gobernadores no vengan a Lima, ida y vuelta, más sus técnicos, 10 técnicos viajan a veces. ¿Cuánto ahorro hay para el Tesoro Público y para invertir esos remanentes, esos saldos, en mejores condiciones de vida a los ciudadanos, en servicios públicos? La plataforma virtual vino para quedarse para siempre. Hay que utilizarla bien. Y el gobernador pueblo también no tiene que esperar que el alcalde chape su camioneta y venga pues de un distrito lejos, viaje toda la noche para reunirse con él 2 horas. Si hay internet en ese distrito o en esa provincia, pueden hacerlo a través de las plataformas virtuales. Hasta pueden grabar la reunión. Pueden compartir nada menos que como ahora una diapositiva, un proyecto. La tecnología vino para quedarse. Creo que la articulación va a mejorar a partir de ahora. Sí, yo creo que va a mejorar a partir de ahora. Las reuniones van a ser más instantáneas. Si un presidente o un gobernador regional quiere venir a Palacio a reunirse y hacer cola, a esperar 1 hora, simplemente puede conectarse con la plataforma y tomar cosas puntuales con el presidente del Congreso, con un congresista, con un ministro. Las plataformas vinieron para acelerar la gestión pública. Así que creo que la articulación va a mejorar en los próximos años. Solo es un tema cultural, por eso que lo puse en mi diapositiva. Querer cambiar y aceptarla. Eso de viajar y ya no es necesario. Ya no es necesario. Terminé. Muchas gracias, doctor Yuri. Nuevamente agradecemos la exposición dada por el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Y asimismo también agradecemos la participación de todos ustedes en esta sesión virtual, el módulo número 6 de martes electorales, expresándole nuestros mejores deseos por estas fiestas navideñas. Asimismo también compartimos el saludo de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y nuestro director, el doctor Yuri Alejandro Chesman Olechea, quien les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, expresándole nuestros mejores deseos.
y que el próximo año sea para bienes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho.